Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a este teatro maravilloso que emociona en una tarde-noche abierta y generosa como esta, en la que Extremadura y su talento son los protagonistas. Me van a permitir saludar a las autoridades presentes: presidenta del Congreso, presidente del Senado, presidenta de la Asamblea, delegado del Gobierno de Extremadura, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, alcalde de Mérida y el resto de alcaldes y alcaldesas que hoy están aquí con nosotros. También a los presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a José Antonio Monago Terraza y a Guillermo Fernández Vara, a los consejeros y a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura, diputados de la Asamblea, autoridades civiles, judiciales, militares, eclesiásticas y a los que fueron merecedores de la medalla de Extremadura y hoy también nos acompañan, a los representantes de empresas, de asociaciones, de sindicatos, en definitiva, a todos los extremeñas, las extremeñas y los extremeños que hoy estáis presentes aquí, también a los que nos pueden ver desde casa, gracias al magnífico trabajo de los medios de comunicación. Hace poquitas semanas tuve que elegir para un reportaje en un medio de comunicación mi rincón favorito de Extremadura. Y me quedé ahí pensando, quise echar la vista atrás, pensé en mi infancia, pensé en mi familia, en mis amigos, pensé en mis vecinos, en mis profesores y me di cuenta de lo difícil que es elegir un único rincón, de lo complicado que es condensar este tesoro, este paisaje, en un único instante, en un único lugar. Y a la vez, pensando y recorriendo esta maravillosa tierra con mi mente, pues llegué a la conclusión de la suerte que tengo por ser extremeña, porque ser extremeña es que salga el sol hasta en los días más grises, porque más allá de donde uno nace, porque más allá de lo que diga nuestro DNI y más allá de las calles por las que transcurrió nuestra infancia, Extremadura es un sentimiento. Y digo más, Extremadura es una emoción, es un entusiasmo, es una vitalidad, es una ilusión de permanencia. Sin raíces somos árboles frágiles, somos gigantes quebradizos. Y Extremadura es una tierra fértil, acogedora, penetrante. Y Extremadura nos ofrece una belleza infatigable. Es un lugar al que anclarse, es un paisaje en el que crecer. Y no olvidemos que Extremadura es obra de su pueblo y que los perfiles de esta tierra son los de sus gentes. Estoy tremendamente orgullosa, tremendamente feliz de estar hoy aquí presentando estas medallas, que son un reconocimiento, pero también son una gran responsabilidad, son un ejemplo, son un camino, son una inspiración para muchos jóvenes, son la esencia de nuestra tierra. Porque el talento también se trabaja. Es una oportunidad que tenemos de dejar un mundo mejor del que heredamos. Y los extremeños y extremeñas que hoy han recibido estas medallas son un modelo de compromiso, son un modelo de superación, de esfuerzo y también de confianza. Hoy hemos podido hacer un viaje a través de estos galardones, con el mapa extendido sobre la mesa. Una aventura que va desde nuestros orígenes a nuestro presente, desde lo que fuimos a lo que aspiramos ser. Hemos comenzado la travesía en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña, con aquellas primeras representaciones humanas de la cultura tartésica que han cambiado la historia del arte, aquella antigua belleza emergida gracias al tesón de Esther Rodríguez y de Sebastián Celestino, porque nada somos sin lo que un día fuimos. Hemos parado en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen Vedruna de Villafranca de los Barros, una de las instituciones educativas extremeñas más veteranas, con su origen en 1897. Un centro que me recuerda mucho a aquella verdad del pedagogo Manuel Bartolomé Cosío, que escribió: educar antes que instruir,
hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable. Ese aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Los 4 pilares fundamentales de la educación según la UNESCO y que son la base de nuestra convivencia y de nuestro futuro. Y hemos continuado deslizando nuestro dedo por ese mapa, por estos tiempos, hasta la fundación del Periódico de Extremadura. Un siglo ya, un siglo de búsqueda de la verdad, de investigación, de opinión, de exclusivas, de información cercana. El periodismo debe ser así, debe ser libre, incómodo y comprometido exclusivamente con la sociedad y con sus lectores. Por eso, por haber seguido esa senda y esa independencia, el Periódico de Extremadura atesora años y experiencias, grandes firmas y, por supuesto, un trabajo ejemplar. Y de poco serviría la vida si no pudiéramos disfrutar de nuestras pasiones. Y el Rally de la Vendimia de Almendralejo es un ejemplo de organización y de pasión por el mundo del motor. La unión entre el deporte y el sector empresarial, sin olvidar los planos sociales y turísticos, dinamizando toda Tierra de Barros. Son 52 ediciones ya y, desde luego, una entrega y una calidad incuestionables. El deporte delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes del alma: la energía, la audacia, la paciencia, escribió John Girardot. Y con él aprendemos que hay una competitividad sana, que hay un afán de superación que luego viene muy bien en cualquier ámbito de nuestra vida. Nos hemos detenido en el mapa en un último punto. Desgraciadamente, la enfermedad nos recuerda que somos vulnerables, que la alegría convive con el dolor. Y nadie lo sabe mejor que el personal sanitario, que día a día trabaja para aliviar nuestras incertidumbres. Gracias. Trabajáis para dar respuesta a nuestras preguntas y para mejorar nuestras vidas cuando son golpeadas por un injusto destino. La planta de oncohematología pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Badajoz, entregada al bienestar de niños y de adolescentes pacientes de cáncer, resitúa nuestras prioridades. La labor de sus profesionales sanitarios, homenajeados hoy, sirve para recordarnos que cada vida es única y maravillosa. Y todos ellos se entregan cada día, sin descanso, sin tregua, luchando por mejorar nuestra salud, a veces a costa de la suya. Mi gratitud a todos los galardonados hoy. Cuando una tiene el honor de asumir un cargo como el de presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues conviene no dejar de hacer un ejercicio de humildad y de reflexión. ¿Qué gobierno queremos para nuestra tierra? ¿Qué camino es el acertado? ¿Qué valores deben inspirarnos para transitar el presente y el futuro? Pues yo quiero un gobierno que se inspire en vosotros. Quiero un gobierno que se parezca siempre a los extremeños, que les escuche, que les dé voz, que los reconozca, que los valore. Y ese pensamiento va a preceder cada decisión, cada acción del Ejecutivo, cada medida que impulsemos. El talento y la capacidad de los extremeños y las extremeñas, que hoy, desde luego, tiene una muestra palpable en estas medallas, está fuera de toda duda. Extremadura puede, y no solo puede, tiene derecho a funcionar mejor. Y tenemos un magnífico ejemplo en vosotros, queridos galardonados. Y esa calidad humana que hoy tenemos aquí, en las que hoy han recibido la medalla, también la tenemos en quienes las han entregado. Gracias, de verdad, por vuestra generosidad y por vuestra predisposición para acompañarnos esta noche. Gracias al doctor Jesús Usón, que es el alma y la piedra angular del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, que ha formado a miles y miles de sanitarios
médicos procedentes de diferentes países y que, por supuesto, ha apostado desde el principio por Extremadura como el epicentro de la investigación científica. A nuestro atleta Álvaro Martín Uriol, la demostración viva de que con el esfuerzo podemos alcanzar nuestros sueños, que detrás de esos 2 oros que ha logrado en un mismo mundial se esconde un extremeño sencillo y que trabaja de forma incansable por la excelencia de nuestro deporte. Y aprovecho también para recordar esta noche a la palista Estefanía Fernández, reciente medalla de oro en el Mundial de Piragüismo. Grandes éxitos del deporte extremeño, de los que estamos tremendamente orgullosos. Gracias también a Asunción Gómez Pérez, la primera especialista en tecnología de la información y comunicación, investida académica de la lengua y miembro más joven de la institución. La letra Q de la Real Academia Española tiene origen extremeño y conecta nuestra lengua con las potencialidades que tiene la inteligencia artificial. A Isabel Bravo, que es la presidenta de la Asociación de Periodismo en esta tierra. Ese oficio garante de la libertad de expresión de la información sobre la que se cimenta la pluralidad democrática. De verdad que ha sido un placer y un verdadero honor contar con vuestra presencia. Y, por supuesto, nuestra gratitud a María Victoria Gil Álvarez, que ya fue merecedora de la medalla del 2018. Gracias por ese vibrante discurso. Mujeres como Victoria son las que abren caminos, son las que cambian el mundo con su constancia y con su ejemplo. De verdad, gracias por tus palabras y por tu ejemplo. Gracias. Extremadura es la obra viva de sus ciudadanos. Extremadura es el lugar y los extremeños son su corazón. Cada esperanza es un latido, cada ilusión, cada paso hacia adelante, cada poema, cada niño que nace, cada proyecto, cada regreso. Latido tras latido, año tras año, vamos dando vida a esta bella tierra. Y no es tiempo de dividir, y no es tiempo de dudar, porque nadie es más importante que el todo, y no es tiempo de frenar, y no es tiempo de mirar hacia uno mismo, porque solamente juntos vamos a conseguir lo que Extremadura merece. El paso de uno es el paso de todos. El progreso es un viaje universal. Extremadura libre camina, cantamos en nuestro himno. Y yo quiero eso, que caminemos todos juntos por el mañana de esta región, que no ahondemos en las diferencias, que no esgrimamos medias verdades, que no nos opongamos a todo por sistema y que trabajemos con lealtad y también con esperanza, que creamos, que confiemos, que luchemos, porque esta tierra merece un esfuerzo común de padres a hijos, de punta a punta de esta región, un empujón rabioso de todos. Porque, como decía Victoria, nos lo merecemos y es que nos corresponde. Los extremeños siempre hemos estado a la altura de las circunstancias, siempre hemos tenido determinación y siempre hemos defendido esta tierra. Y no vamos a tolerar privilegios que nos perjudiquen ni discriminaciones entre territorios. Y nosotros no vamos a dejar espacio a quien quiera romper la convivencia en igualdad de derechos y obligaciones. Porque Extremadura cuenta. Extremadura cuenta. Y ese es el lema que hemos querido elegir para este Día de Extremadura. Porque cuentan nuestras ganas, porque cuentan nuestros anhelos, cuentan nuestras demandas. La historia ha puesto a prueba nuestra resiliencia, pero también tenemos derecho a ser ambiciosos, porque no es solo lo que somos, es también lo que queremos ser. Es el respeto que se nos debe.
Extremadura cuenta y debe contar aún más para el resto de España y yo, por supuesto, quiero contar con todos los extremeños, porque nada deseo más que una Extremadura unida, unida para reivindicar lo que es justo. Y aquí no importan los colores, aquí hablaremos de verde, blanco y negro nada más, porque la pluralidad no está reñida con la unidad, porque las diferencias ideológicas no deben ser obstáculos para la búsqueda común de un futuro mejor. Los galardonados en este 8 de septiembre son el legado de una Extremadura inclusiva, moderna, plural, ambiciosa. Y tenemos que sentir orgullo, y sentimos orgullo. Y tenemos que estar muy agradecidos a la vida por estar aquí hoy, bajo este cielo maravilloso, que ya nos está regalando un poquito de agua, en este lugar mágico, celebrando nuestra tierra, esta tierra que tiene todo lo que cualquiera pudiera desear. Cuando uno madruga para abrir su bar, cuando sacas el taxi del garaje, cuando dejas a los niños en el colegio, cuando aprovechas el fresco para pasear, cuando le preparas la merienda a tus nietos, cuando sacas tiempo para ir al gimnasio, cuando te subes sobre el escenario para bailar, para actuar, para recitar un poema, cuando besas al amor de tu vida, cuando te tumbas agotada en el sofá tras un día exigente, cuando palpas los granos del viñedo, cuando arrancas el tractor, cuando entras al quirófano, cuando acompañas a los niños al recreo, cuando echas cuentas y te cuadran. Eso es Extremadura. Cuando uno vuelve a su pueblo, los veranos, cuando brindas con el vino de la tierra por los presentes y por los ausentes, cuando pegas patadas a un balón, cuando escoges la lechuga en el mercado, cuando ríes a carcajadas con esos amigos que hace demasiado tiempo que no ves, cuando lloras en el coche volviendo a casa tras un adiós inesperado, cuando vives y sientes y luchas y te entregas y defiendes a los tuyos y te abrazas y te enfadas y eres amable con quien no lo fue contigo. Cuando hablas y compartes tu felicidad y cuando recuerdas a tus abuelos y cuando besas a tus hijos en la frente mientras duermes, cuando somos simplemente, cuando somos. Eso es Extremadura. Y nadie nos va a quitar ese orgullo y esa entereza, porque es este tesón el que construye la convivencia, porque nuestro carácter es la mejor defensa contra los prejuicios, porque nuestra determinación va a derrumbar los obstáculos que podamos encontrarnos en el camino. Y ese es el firme compromiso del Gobierno extremeño, acompañar a Extremadura en su afortunado viaje, en su dicha. Actuemos como extremeños, pensemos en extremeño, pongámonos en el lugar de quienes cada día, con su entrega a los demás, desde lo más pequeño, desde lo cercano, quieren hacer más grande Extremadura. Tenemos arrojo, tenemos valor y tenemos muy claro lo que queremos. Que la fe y la tradición nos sirvan de guía, que la Virgen de Guadalupe nos allane el camino y las sombras de las encinas nos sirvan de refugio, y nuestras hablas y nuestra gente, que Extremadura toda nos acoja. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. No quisiera despedirme sin agradecer la labor del presidente Rodríguez Ibarra, del presidente Monago, del presidente Vara, a ellos, a sus consejeros, a sus consejeras, a todos los equipos, porque sin su trabajo Extremadura hoy no estaría en el lugar en el que está. Nosotros vamos a seguir la senda del esfuerzo y de la lealtad a este pueblo y, por supuesto, de la vocación de servicio público. Extremadura por sí misma, Extremadura con orgullo y generosidad, Extremadura para todos y todas, cabeza, corazón y piel, tierra de felicidad, de prosperidad y de futuro. Extremadura decidida y fuerte hacia su mañana. ¡Viva Extremadura! Muchas gracias.